compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo por Willax. Este domingo, después de Barba, un homenaje a nuestra maravillosa y querida ciudad de Lima. Cumple 490 años de su fundación española. Lima de antaño, y para hablar de la música de Lima, la que le gusta a Lima, estará con nosotros Willy Terry. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna, domingo a las 11. Posterior al programa, los invito a que se queden con nosotros en lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias, de lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. Para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al Día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un homenaje a nuestra maravillosa y querida ciudad de Lima. Cumple 490 años de su fundación española. Lima de antaño, y para hablar de la música de Lima, la que le gusta a Lima, estará con nosotros Willy Terry. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Omar Ruiz de Somocurcio, que es un apellido raro, ¿no? ¿Qué va a ser raro? Sí. Lo que es difícil para ti pronunciarlo. Bueno, ha hecho el resumen de la semana de forma sobresaliente, como siempre, ¿no? Nosotros vamos a hacer el resumen político, con las respectivas proyecciones y con las noticias que en nuestro concepto son las que
merecen discutirse y merecen ser de conocimiento público, ¿no? Ingeniero Rey, por favor. Bueno, vamos a empezar con un tema feo, diría yo, que es el escándalo último, porque no es el primero ni será el último, lamentablemente, pero el reciente escándalo de la Católica, ¿no? Yo le pido a la producción que ponga el video 213 para que se den cuenta del nivel de los escándalos que están ocurriendo en la Católica, en lo que se llama Católica. A ver, el video ¿Pensaste 213. que ya lo habías visto todo en la PUC? Agárrate porque esto es inédito. La Facultad de Artes Escénicas ha presentado una serie de electivos nuevos este ciclo, entre los cuales destaca el curso de Introducción a la Performance Queer. De más está decir que este electivo está plagado de ideología progresista, ya que se introduce el concepto queer y su teoría como se lee en la descripción de la propia universidad. Además, se exploran las prácticas performáticas de la comunidad LGBT con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre prácticas no hegemónicas, valorar el arte queer e impulsar un pensamiento más inclusivo. Por si fuera poco, la profesora Luciana Queiroz, obviamente egresada de la misma facultad porque entre ellos mismos se dan trabajo, se jacta de llevar a drag queens al campus y de tener una clase específica sobre arte drag. Es decir, literalmente les están enseñando a los alumnos a hacer performances sexualizadas LGBT y a eso llaman educación de calidad. O sea, al diablo las obras de Shakespeare o Federico García Lorca. ¿A quién le importan los más de 1500 bailes típicos de nuestro Perú? Enseñémosles a los chicos a ser drag queens y parodiar lo femenino. Suena lógico y constructivo, ¿verdad? Primero, me cuesta creer que haya padres que paguen por esto y gente que se rehúse a creer que el adoctrinamiento está sucediendo en colegios y universidades prestigiosas de nuestro país. Segundo, no puedo dejar de preguntarme ¿para qué sirve un curso así? ¿Y por qué los progres están obsesionados con llevar la sexualidad de la gente al plano público y académico? Tercero, si realmente quisieran sensibilizar a los estudiantes y ser inclusivos, ¿en qué momento anunciarán su curso de baile adaptado para personas con discapacidad? ¿O teatro para estudiantes con habilidades diferentes? Pareciera que todo lo diverso e inclusivo tiene únicamente que ver con las minorías sexuales LGBT. Y para que vean que no es solamente una cosa, miren ustedes ahora en la imagen 211 el aviso de la Católica sobre una tesis de historia. Este es el nivel de las nuevas tesis de historia en la Universidad Católica. Fíjense ustedes, sustentación de tesis, resiliencia homosexual y la formación de identidad colectiva en el contexto del conflicto armado interno en San Martín y Huánuco, 80 al 2010. Ana Lucía Pillaca, especialidad de historia, martes 10 de diciembre, sí, ya pasó. Muy bien, es la Facultad de Letras. Bueno, en la universidad... Yo me pregunto, sí, ¿qué tiene que ver la resiliencia homosexual con la lucha armada? De eso se trata, de hacer que tiene que ver. Bueno, porque cuando llegan al poder las primeras víctimas... Son los homosexuales. Son los homosexuales, precisamente. El Che Guevara, por ejemplo, era especialista en matar homosexuales. Exactamente, ¿no? Y se jactaba de eso. Sí. Soy, le dijo a su padre en una guerra, en una carta, una máquina de matar. Sí. ¿Te acuerdas? Y en las marchas del orgullo gay marchan con el polo del Che Guevara. Del Che Guevara. La falta de historia y de cultura. Muy bien. Pero la Pontificia Universidad Católica ha generado muchas escandalosas actividades, las sigue generando, publicaciones, espectáculos, actitudes, cobro de pensiones, sueldos de autoridades, niveles de sueldos, etcétera, que serían también en algunos casos escándalo en cualquier universidad, pero en una universidad que se dice pontificia y católica, que se aprovecha de esos dos términos que le otorgó la Iglesia Católica, son francamente inaceptables o deberían de serlo, por lo menos para las autoridades de la Iglesia y creo que para los creyentes. Esta semana, además, el anuncio de una obra de teatro dentro de un festival generó otro escándalo que no vamos a mostrar las imágenes porque sería hacerle propaganda o incidir en la misma
en el mismo insulto, vamos a decir. Un anuncio grotesco, injuriante, deplorable, que originó la protesta de muchos peruanos y extranjeros. Entre esas protestas, estuvo un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana. Incluso al final, con la presión de las redes sociales, hasta el propio arzobispo de Lima, el señor Monseñor Carlos Castillo, se pronunció en contra de esta falta de respeto, por lo menos, a la religión y concretamente a la Virgen María. Pero después, lamentablemente, el propio arzobispo Castillo, después de su comunicado escrito, en un programa de RPP, prácticamente se desdijo de su comunicado y ha defendido el derecho de los alumnos a publicar y hacer lo que les venga prácticamente en gana. Y ha sostenido que no hubo ninguna ofensa a la Virgen María. Mire, yo quería decirle públicamente a Monseñor Castillo, con todo respeto, que si él con una foto de su madre, que hicieran lo mismo que han hecho con esta imagen de la Virgen, no le importara, pues por lo menos que respete el derecho que tenemos otros a que así nos afecte el maltrato a quien consideramos nuestra madre, y supongo que él también. Pero en fin, y por último, para terminar este asunto, doloroso como digo, yo también quiero citar a unos comentarios que ha hecho Augusto Zonday, que en Contracorriente, esta semana. Se pronunció contra la protesta por esta injuria, diciendo que como él es liberal y defiende la libertad, cree que quienes hicieron esa publicación tenían derecho a hacerla. Y ha ridiculizado que se proteste ante ese hecho. Yo creo que además ha afirmado dos cosas, ¿no? Primero, que ha dicho que la libertad que él defiende asegura o permite que todo el mundo haga lo que quiera y donde quiera. Y yo le quiero recordar a Augusto, con todo respeto, repito, que es un compañero nuestro de canal, que la Constitución da derecho a decir y hacer sin limitación, no a cualquier cosa y en cualquier lugar, sino que tiene una limitación por ley, tiene unas limitaciones de buenas costumbres y tiene una limitación de moral. Y finalmente, la libertad que Augusto dice defender, que yo también defiendo, no da derecho nunca al insulto ni a denigrar a nadie. Dicen los liberales que la libertad de alguien termina donde empieza el derecho de otro. Y todos tenemos el derecho a no ser insultados ni denigrados y a que se respete nuestra fe a las personas y a nuestros símbolos sagrados, ¿no? Lo mismo que a los símbolos patrios, ¿no? No aceptaríamos que se burlara a alguien de nuestros símbolos patrios. Bueno, no tienen derecho a burlarse de los símbolos. ¿Por qué no lo hacen, diría yo? ¿Por qué no lo hacen con los símbolos de los musulmanes? Con Mahoma, por ejemplo. La reacción de los musulmanes sería diferente a la de los cristianos, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a ser muy breve, ¿no? Yo he dicho públicamente, yo no soy católico ni estoy suscrito a ninguna religión, pero considero que la fe es un don maravilloso que tenemos que preservar y sobre todo respetar. Por otro lado, todos los seres humanos tienen derecho a pensar, a expresarse y actuar como les venga en gana, siempre que no afecten los derechos de los demás. Claro. Eso es elemental, ¿no? Respeto, guardan respeto. Así es, ¿no? Ahora, en este caso, difamar, agredir y vejar símbolos religiosos no son parte de la libertad de expresión. Esto se llama libertinaje, ¿no? Y el libertinaje tiene una sanción social, una sanción política, porque el ministro de Educación puede ser censurado por ello, y tiene una sanción penal por discriminación religiosa, ¿no? Así que no es tan así, ¿no? Yo recuerdo de mis viejas lecturas un pensamiento de Karl Popper, fíjate, muy liberal, ¿no? Y él decía, él contaba la historia de un matón en Londres que le dijo, que golpeó a un tipo, le rompió la nariz y le dijo al juez en su defensa, oiga, yo soy un ciudadano libre en un país libre
y tengo el derecho de mover mis puños en la dirección que yo quiera. El juez lo escuchó con paciencia y le dijo, muy bien, le dijo, efectivamente, usted tiene la libertad de mover sus puños como le venga en gana, pero debe de saber que la libertad de movimiento de sus puños está detenida por la nariz de su vecino. Es como la lo condenó igual que la del terrorista de ETA, que dijo ante el juez, yo no le disparé al policía, sino que al sistema. Al sistema. Y el juez le dijo, lo que pasa es que el sistema no recibió el balazo, sino el policía, ¿no? Bueno. Mañana tenemos Trump, o Trump, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Sí, Trump. Bueno, no es un misterio lo que va a suceder, ¿no? Él ha adelantado ayer y hoy que va a haber deportaciones masivas, que las redadas van a comenzar en Chicago, van a seguir en Nueva York, y que si algún alcalde no quiere colaborar, pues que no colabore, pero si se presentan obstáculos van a ser denunciados como corresponde, ¿no? Ha prometido también que van a triplicar los esfuerzos en las fronteras para impedir de una vez por todas que Estados Unidos sea invadido por migrantes, ¿no? Bueno, y a nivel internacional hay mucha preocupación en Europa porque no se sabe cómo va a actuar con respecto a Ucrania, por ejemplo, y con respecto a su participación en la OTAN. No se sabe, pero se intuye, ¿no? Se intuye. Por eso digo, hay temor, preocupación por lo que podría pasar. Igual en el Medio Oriente, ¿no? Donde Trump tiene un compromiso casi de sangre con Netanyahu, ¿no? Sí. Entonces, podrían complicarse las cosas allí también. En todo caso, van a ser 4 años interesantes, pero también preocupantes, ¿no? Y aquí en América Latina estamos contentos, pero no deberíamos cantar victoria, porque recordemos que Trump es primero los Estados Unidos, claro. Y si algo afecta a los intereses de su país, evidentemente se van a defender. En el caso del puerto de Chancay, por ejemplo, ellos lo consideran una amenaza geopolítica contra su seguridad y podrían en algún momento pedir revisar el acuerdo de colaboración, el acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos. Esperemos que podría ser, sí. Pero hoy día el Joselo, el ex canciller, ha escrito un artículo. Es una larga conferencia y ahí cuenta él. Sí, es una entrevista, sí, efectivamente. Sí. Ahí cuenta él de que el puerto de Chancay se le ofreció a los norteamericanos, a todas las empresas, a varias, a ninguna le interesó. Luego se hizo correrías por Europa, se les ofreció también, no aceptaron. El único país que mostró su interés fue China, y por eso es que China tiene el puerto de Chancay, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, hay una diferencia evidentemente a favor de China. Sí. Que en China es el Estado, es el gobierno el que, el que ordena la inversión y se acabó. Así es. En los demás, a los empresarios estadounidenses... Déjame terminar la idea, ¿no? Sí. Para lo público, yo sé que me entiendes tú, pero en los demás gobiernos, digamos, en los demás países son las empresas privadas las que quieren, las que tendrían que tomar la decisión. Esa es la ventaja con la que juega China y por la que está imponiendo una serie de condiciones al mundo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, desde el punto de vista de los principios fundamentales, del respeto a la vida, de la defensa de la familia, de una serie de principios del combate a la ideología de género, al aborto, en fin, a todas esas cosas, yo por supuesto que estoy muy contento de que una persona que piensa y se rodea como Trump en estos temas haya sido designada y elegida por los americanos. Pero sí me preocupan algunos populismos de Trump, por supuesto. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de comercio, de la libertad de comercio. Esperemos, esperemos que también el gobierno peruano sepa defender nuestros derechos y, en fin, ese tratado de libre comercio como el que tú mencionas. Y con respecto a las dictaduras que son una vergüenza para este continente, estoy hablando específicamente de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y también, de alguna manera, Bolivia, ¿no? Sí. Pero bueno. Trump ha tenido palabras muy duras, muy duras contra él, pero muy duras. Sin embargo, son palabras, ¿no? Y habrá sanciones económicas y posiblemente sus diplomáticos seguirán presionando, ¿no?
pero de ahí a que haya algo parecido a una invasión, eso es y sin casi embargo, imposible. es penoso, porque en el caso de Venezuela, el uso de la fuerza está completamente legitimado, ¿no? Para sacar a este delincuente, a este genocida que ha convertido a Venezuela en una tiranía y algo más, Rafael, feroz, ¿no? Algo más. Maduro ha establecido nexos con los principales adversarios o enemigos de Estados Unidos, que son Irán, por ejemplo, ¿no? Rusia y China, para ellos, ¿no? Entonces, en la medida que Maduro no dé concesiones estratégicas en el territorio a Irán, por ejemplo, ¿no? O a Rusia, entonces Estados Unidos ahí sí podría intervenir militarmente, ¿no? Buscaría una excusa democrática o de cualquier índole y ahí sí intervendría. No, es que para mí sería el fin de Maduro porque no tienen ninguna posibilidad frente a un solo portaaviones norteamericano. Así, yo, sinceramente, para mí no es excusa. La razón democrática está ya sobre la mesa. Es decir, la fuerza, el uso de la fuerza es legítimo. La ley tiene, como es parte de la ley, leí un artículo de alguien hace poco que lo decía muy claramente, parte de la ley es la coacción y el uso de la fuerza legítima para obligar a que se cumpla la ley. Y si no, es que la ley ha muerto. Y por cierto, al ejercer esa fuerza, tiene que ser una fuerza siempre mayor a la fuerza del crimen, ¿no? Así es, pues, si no, estamos hablando de democracias bobas o de régimen internacional también bobo, ¿no? De permitir esas barbaridades como la que estamos viendo en Venezuela y también en Nicaragua, ¿no? Y hoy día, amigos, ayer sucedió un hecho muy importante para la ciudad, ¿no? Que es el regreso de Francisco Pizarro al centro histórico de Lima, ¿no? Bajo el argumento de que ningún país rinde culto a sus conquistadores, Luis Castañeda Locio arrancó la estatua de Pizarro y la desterró a la vieja muralla de Lima. Primero, eso después. Mereció nuestras críticas. Recuerdo que tú escribiste un artículo y otro, porque fue una barbaridad. En el fondo fue una confusión. Cobardía. Confusión ideológica, ¿no? Sí, confusión ideológica, efectivamente. Se dio ante el indigenismo absurdo, ¿no? Pero ayer, gracias a un meritorio gesto del alcalde de Lima, la estatua regresó a un sitio de honor, justo frente al monumento de Taulichusco, ¿no? Que es el último curaca de Lima, ¿no? Y es interesante esto porque demuestra la unidad del espíritu indígena con el espíritu hispano, ¿no? Pero yo respeta la historia. Sí, claro. La historia real, ¿no? Pero aquí en el Perú, merced a la leyenda negra y a la pésima educación histórica que se ha dado en los colegios, existen pues millones de ciudadanos, muchos de ellos con título universitario, que no saben, no entienden o no quieren comprender que Pizarro no conquistó al Perú, sino a un conjunto de culturas precolombinas que se encontraban en el estado medio de la barbarie. No conocían el hierro, la rueda ni la escritura. Y su sistema político era tan débil que con el solo expediente de tomar a la clase dirigente y hacer alianza con los enemigos de los quechuas, se hicieron con el imperio de los incas sin ningún problema. Con la ayuda de quienes estaban sometidos claro, por los incas. Con la tiranía de los quechuas. Claro. Así es. Eso fue lo mismo que pasó en México, ¿no? Igualito. Cortés nunca hubiese podido tomar Tenochtitlán en 1521 si no hubiese tenido la ayuda de los trazaltecas, de los totonecas y de múltiples etnias que tenían que entregar una cuota de sangre, o sea, sus hijos, porque eran un imperio antropófago. Sí, pues. Y cuando ellos finalmente vencen, ¿cuántos eran? 100.000 guerreros indios los que tomaron Tenochtitlán, y los españoles eran 600. Sí, claro. Podrían haberlos masacrado también, sin embargo, les gustó su cultura, les gustó sus armas, les gustó su tecnología, les gustó su Dios, les gustó su idioma. Y así comenzó ese mestizaje profundo de Cortés con la Malinche, que son los verdaderos padres de México, ¿no? Y los reyes católicos concretamente dieron la orden real de cásense los castellanos con los indios
y cásense los indios con las castellanas, ¿no? Originando el mestizaje, que es de lo que deberíamos de estar orgullosos. Así es. Tendríamos que estar orgullosos. Ahora, como como lo que dices, como bien lo señala Jorge Basadre, José del Busto y otros notables historiadores, Pizarro, esto hay que recordarlo siempre, fue autor y actor de algo irreversible que se llama Perú. Él es el principio de la sangre europea, la llegada a estas tierras de la cultura occidental, Platón, Aristóteles, Santo Tomás y así, ¿no? Es el fundador de Lima, es el cimentador de la nación peruana. Por estas razones, Pizarro deviene el personaje histórico más importante de nuestra historia. Decir, como lo hacen los rojos, por ejemplo, que somos solo descendientes de aquellos indios y víctimas, al igual que ellos, de Occidente, es a todas luces una burrada olímpica. Gracias al profundo mestizaje que se inició, hoy, no somos ni indios ni españoles, sino peruanos, es decir, mestizos, cholos, descendientes por igual de vencedores y vencidos. Esto se llama peruanismo, que es una visión histórica moderna que no divide al Perú, sino al contrario, lo une. Quienes crean que el incidente con el monumento de Pizarro es trivial, están equivocados. Esta grosera interpretación de nuestra historia no solo demuestra el poder de la mentira, sino también nuestra inmensa capacidad para el autoengaño. Como bien decía Octavio Paz, mentimos por placer, por desesperación o porque no nos gusta la verdad. De ahí decía que la lucha contra la mentira oficial es el primer paso de una seria tentativa de reforma. Y yo agrego que por esto yo a veces reniego de la clase política intelectual y también del pueblo, ¿no? Que a lo lejos se le ve como una manada que trota sin saber qué es ni qué son, ¿no? Pero en fin, pasemos a otro tema. Esta ha sido una buena noticia para el país, ¿no? Según una investigación que ha hecho Contracorriente, existiría un desbalance patrimonial en la persona de Rafael Vela, del fiscal Vela. Me parece que han encontrado que según Contracorriente, que el nivel de gastos de su vida no se condice con sus ingresos legales. ¿Será adecuadamente investigado con rigor? Esa es una buena pregunta que habría que hacérsela a la fiscal de la Nación. Sí, habría que hacérsela porque fueron muy veloces con Patricia Benavides, muy veloces con Keiko, muy veloces con Castañeda, ¿no? Exactamente. Pero aquí, veloces y además extensos. Así, claro. Llevan años investigando el tema. Y aquí duermen el sueño de los justos. Recordemos que la fiscal de la Nación prometió rigor, prometió transparencia y prometió reivindicar la institución del Ministerio Público con la opinión pública, recuperar la confianza. Sin embargo, hasta ahora lo único que vemos es lo mismo, la misma oscuridad, mejor dicho, ¿no? Y ningún cambio sincero y auténtico, ¿no? Oye, yo quiero hacer otra reflexión. La Constitución, ¿qué tiene que ver, amigos televidentes, la Constitución y el desarrollo de un país? Porque muchos dicen, no, que se cambie la Constitución para que mejore el país, ¿no? La Constitución de un país como la del año 79 puede atrofiar el desarrollo y conducirnos a la miseria, o puede, como la Constitución que ahora está vigente, sentar las bases del progreso. Pero hay que entender algo claramente. Una buena Constitución no basta. Se necesitan gobiernos eficaces que no solo la cumplan y la hagan cumplir, sino que desarrollen políticas sensatas dentro del marco de esa Constitución. Un buen marco legal, una buena Constitución, es indispensable, pero no suficiente para desarrollar un país. Por eso, con una Constitución socialista como la del 79, cualquier futuro, con cualquier gobierno, será lamentablemente mediocre, malo o miserable. Pero con una Constitución como la vigente, todo depende de los gobiernos. El resultado depende de la seriedad y de la coherencia del gobierno y de sus acciones.
Y lamentablemente, es un gobierno incoherente. Dice, por ejemplo, se está preciando el gobierno de que vamos a crecer. Hemos crecido y vamos a crecer este año un poco más del 3% del Producto Bruto Interno. Lamentablemente eso no basta para un país subdesarrollado como el nuestro y donde la pobreza lamentablemente sigue creciendo. Si no crecemos a un mínimo del 6%, lamentablemente la pobreza seguirá creciendo. En un país desarrollado, en cualquier país desarrollado donde la pobreza casi no existe, un 3% de crecimiento al año es respetable, pero... Y otros se precian de decir, bueno, es que el Perú es el mejor, está creciendo mejor que cualquier otro país de la región. Sí, pues, pero mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea, necesitamos, y además, sobre todo, podemos crecer tremendamente por encima del 5 o 6%. Si no se hace, es por falla fundamentalmente del gobierno. Porque incluso a pesar del gobierno, a pesar de las barbaridades que han estado permitiendo o que han hecho, por ejemplo, sea el sector agrario, el sector agroindustrial, ha dado una sorpresa extraordinaria, con todo en contra, con todo en contra, ¿no? Así que imagínense si tuviera un gobierno que fuera realmente a favor del desarrollo de la economía de mercado y de la producción. Oye, acá Alfredo Torres da la voz de alerta que las preguntas del censo 2025 pretenden invisibilizar y tienen razón. A los mestizos, que son el 85% del país, ¿no? Y opina que se levantan estas artificiales diferencias étnicas para fomentar el enfrentamiento. Y eso es algo típico en los demagogos y en los rojos, ¿no? Que al parecer se han instalado en el INEI, ¿no? Que depende, dicho sea de paso, de la PCM. Y el señor Adrián Sen debería declarar en reorganización el INEI, porque hace años que está bajo el control de los rojos, ¿no? Y miren ustedes las preguntas que hacen, ¿no? El censo 2025, es increíble, ¿eh? Es por sus antepasados, costumbres o tradiciones. Usted se considera, y ponen 8 alternativas. Primero, quechua. Segundo, aymara. Tercero, de un pueblo indígena u originario de la Amazonía. Especifique, le ponen, ¿no? 4, de un pueblo indígena u originario. Especifique. 5, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente. Mira tú esas disposiciones. Es a propósito. 6, Nikkei. 7, Tuzán. Otros, ¿no? Etcétera. 8, mestizo. Mestizo. Sí. Ahí al final, mestizo. Al final, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, la intencionalidad de desunirnos o de darle, digamos, la ventaja a los que pretenden generar estas diferencias es evidente, es evidente. El 2017 ya hicieron un censo bastante parecido. Así es. Y ahora lo han radicalizado completamente, ¿no? Para presentar un país totalmente fragmentado y lejos de una unidad nacional. Eso no puede permitirse, señor primer ministro. El INEI debe de ser intervenido y reorganizado, porque hace tiempo que de una u otra manera meten sus contrabandos ideológicos, ¿no? Incluso hay esto que organiza el señor Levinsky, un concurso, bueno, del que está detrás el señor Levinsky. Aquí está, una revista publica El Perú de contrastes, y entonces es una especie de concurso de quién puede mostrar mejor la diversidad social, económica del Perú y de Sudamérica, haciendo énfasis, mira, en los contrastes que existen entre ricos y pobres. Eso va a tener, el que mejor muestre esas diferencias, o sea, ese gana. Ese va a ganar, ¿no? Ese va a ganar. Detrás de esto está el señor Steven Levinsky, conocido aquí lamentablemente por su posición, director del David Rockefeller Center para Latinoamérica. Y amigo íntimo de Mome, y por supuesto partícipe de la línea política del diario La República, ¿no? Así es, así es.
y que hace su labor de zapa en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, muy bien. Hay que reconocer que los caviares en eso y los rojos están muy bien conectados. Se mueven y lamentablemente hacen su tarea, sí. Hoy el comercio. A ver, el día de hoy el comercio se ha puesto medio trágico, pero sin soluciones. Ellos dicen así, en suma, Lima va camino a un abismo de criminalidad y violencia sin precedentes desde la época del terrorismo. Nadie puede discutir este día, todos coincidimos con ello, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la receta del comercio? Pues esta. Dicen, la policía necesita capacidad y recursos para investigación e inteligencia, Colón, ¿no? Luego un marco legal ágil, ¿no? Y limpieza a fondo de los malos elementos como voluntad política del más alto nivel. Con esta receta no solucionamos nada, ¿no? La verdad es que no necesitamos inventar nada, nuevo. Solo hay que ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad y copiar a Fujimori en el año 97-98, que una vez que se venció al terrorismo, Lima se convirtió en un caos. Veías a Humberto Martínez de Morosini salir a decir que es una locura la delincuencia. ¿Qué hizo Fujimori? ¿No? ¿Qué hizo? ¿No? Terrorismo urbano, de frente, cadena perpetua, tribunales militares, se acabó el problema en 6 meses, ¿no? Es decisión política, es carácter. ¿Y qué deberían hacer los juristas? No quedarse pues con el polvo en sus anteojos, sino ver el panorama de una manera clara. La misión fundamental de un país es supervivir y lo que tienen que hacer sus dirigentes es eso, luchar por la supervivencia con dignidad y seguridad de su propio país. Tomar el toro por las astas, y de eso se trata, ¿no? Un gobierno se elige para gobernar, es decir, para ejercer la autoridad. Por supuesto, con los límites que la ley establece y con los límites de los derechos de los seres humanos, eso está claro. Pero la democracia boba, esa que cree que ejercer los derechos constitucionales o los poderes o las atribuciones constitucionales de un gobierno para dictar las medidas que hacen falta para controlar el orden y, por supuesto, la delincuencia. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Claro. Ojalá recordemos eso los peruanos al momento de las elecciones del 2026. No voten por los que ofrecen todo lo que quiere la gente que le ofrezcan o que le gustaría que le dieran, sino voten buscando a las personas con capacidad y con honestidad y con valentía, añado yo. Hoy por hoy hace falta un presidente que sea verdaderamente valiente. En fin. Y la democracia no tiene por qué ser débil. Así es. Y recordemos que un gobierno débil e incapaz es peor que una dictadura, porque le roba al pueblo su fe en la democracia, que termina votando por aventurero de cualquier laya, ¿no? Así que el tema es bastante más serio de lo que parece, ¿no? Oye, y un comentario sobre el viaje próximo de Dina, la señora presidenta, a Davos, ¿no? El resumen es unos comentarios que hace Mario Bellini hoy día en un artículo que me parecen muy sensatos. Él recuerda que en el 2022 la misma señora Dina Boluarte, que era entonces vicepresidente de Pedro Castillo y además ministro de Desarrollo e Inclusión Social, acudió a Davos y ahí dijo, se quejó que las empresas mineras, las inversiones mineras, contaminaban nuestros ríos, nuestros pastizales y provocaban abortos. También afirmó que los empresarios no los dejaban gobernar. Tenían 9 meses en el gobierno, pero decía ella, con todo desparpajo, que los empresarios no la dejaban gobernar. Ahora dice lo mismo, pero de la Fiscalía. Dice que la Fiscalía no la deja gobernar. Y es la misma persona que asusaba el enfrentamiento entre las provincias y Lima. Evidentemente hace una broma ahí Mario Bellini diciendo la reconocerán físicamente más allá de narices y narices. Pero, ¿cuál es el argumento que ha utilizado la señora para conseguir que le dieran permiso, desde mi punto de vista, de forma equivocada en el Congreso? Que lo que va es atraer inversiones y diciendo, por supuesto, que en el Perú hay estabilidad jurídica, que no hay, que hay Estado de Derecho, que tampoco hay, y que el gobierno no es nada populista. Preguntémonos a los peruanos sobre cómo en Petroperú siguen gastando nuestro dinero populistamente, ¿no? Así que, muy bien, Dina no va a traer
no nos engañemos, no va a atraer ninguna inversión. Para atraer inversiones al Perú no hace falta que viaje un presidente o una presidente, sino ni aunque se queden 2 meses en Davos, no va a convencer a nadie. Lo único que convence para atraer inversiones es evidentemente la confianza. La confianza en un país en el que se respeta la ley, que hay orden, que hay ejercicio de autoridad y que hay, por supuesto, seguridad jurídica, que eso es básico para las inversiones. Bueno, ya que hablas de Dina Boluarte, yo hablaré de su hermano, de Nicanor Boluarte, que ha obtenido su inscripción oficial en el Jurado Nacional de Elecciones. También quiere postular. La tesis de la Fiscalía, o los guayquis en la sombra, ¿sí? ¿No? La tesis de la Fiscalía es que se valió de algunos prefectos y subprefectos para emplearlos políticamente para así inscribir su partido político, y eso es un delito. Yo estoy de acuerdo en concluir que efectivamente se trata de un delito, pero digamos en honor de la verdad que es un delito que ha sido cometido por todos los gobiernos de la historia del Perú, por todos sin excepción. Solo que bastantes de esos gobiernos no tenían mala fe y usaban no, sí, muy mala fe. No digo, algunos sí. Porque todos eran políticos. No tenían mala fe nombrados. Sí, efectivamente, beneficiaban al partido, para comentarios y todo. Pero no eran delincuentes, no eran necesariamente coimeros y lamentablemente en los últimos gobiernos, los prefectos y los subprefectos nombrados por estos gobiernos sí se han caracterizado por ser muchos sinvergüenzas, coimeros y delincuentes. Es que son cargos que no sirven para nada y solamente lo pueden emplear vagos o militantes de 2 por medio de un determinado partido político. Son lo que queda como lo que queda para el pueblo. Yo he visto a miles de personas pelearse. Fíjate, son 25 prefectos regionales, 196 prefectos provinciales, 1.845 subprefectos distritales. Y luego están los tenientes de gobernadores, ¿no? Pero ¿cuánto gana un alcalde, por ejemplo, en el 90% de la región del país? 4.100 soles. ¿Cuánto gana un prefecto regional? ¿Sabes cuánto? 3.700 soles. ¿Cuánto gana un prefecto distrital? 1.900 soles, casi 3.000, ¿no? No, 2.900 soles, casi 3.000, ¿no? Son plazas que en provincias son muy apetecibles y se las pelean a muerte y todos ellos son empleados políticos porque las funciones de los prefectos y subprefectos han sido tomadas por los gobiernos regionales y por los gobiernos municipales. No tiene razón de existir, es un gasto de plata inútil, ¿no? Y sin embargo ahí están. Pero todos han sido empleados políticamente, todos son sirvientes políticos, ¿no? Todos. Hay excepciones, por supuesto, pero es muy difícil porque son nombrados políticamente por políticos, ¿no? Por los políticos que han ganado. No es difícil, no es difícil si esos políticos que tienen el derecho de nombrarlos fueran decentes y capaces. Y a su vez elegirían a gente decente y capaz. Claro, es que la orden siempre es, ¿no? Lleven la voz del presidente de la República, ¿no? Combatan a los enemigos, den esta versión, digan esto, respondan. Son sirvientes de los partidos políticos, Rafael, no son gente con criterio, ni con libertad de conciencia, ni con la probidad intelectual necesaria para poder actuar de forma independiente. Estoy de acuerdo. Pero ¿siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Siempre, Rafael. No, siempre en los últimos años. En los últimos 100 años siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo he conocido prefectos que son verdaderos caballeros o verdaderas damas. No, es que también hay cargo de cortesía. Un presidente como Belaúnde, por ejemplo, nombró muchos caballeros. Están pidiendo hace rato. Belaúnde nombró muchos caballeros, muchas damas. Sí, siempre hay excepciones. Y otros presidentes anterior también. Pero la mayoría, en los sitios convulsionados donde se requiere agentes políticos, se nombra prefectos y subprefectos del partido. Es así. Se están pidiendo hace ya, rato. Pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Ernesto Blume, que vamos a tratar con él temas bien importantes. Este domingo, después de Rey con Barba, un homenaje a nuestra maravillosa y querida ciudad de Lima. Cumple 490 años de su fundación española. Lima de antaño, y para hablar de la música de Lima, la que le gusta a Lima, estará con nosotros Willy Terry. Los esperamos domingo.
11 de la noche. Noche de Luna, domingo a las 11. Posterior al programa, los invito a que se queden con nosotros en lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias, de lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche, solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. Para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al Día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad. Con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un homenaje a nuestra maravillosa y querida ciudad de Lima. Cumple 490 años de su fundación española. Lima de antaño. Y para hablar de la música de Lima, la que le gusta a Lima, estará con nosotros Willy Terry. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna, domingo a las 11. Posterior al programa, los invito a que se queden con nosotros en lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. La información no se detiene. Muy bien, estamos con Ernesto Blume. Doctor Barba, no se distraiga usted con sus... Antes de comenzar con el tema que ha convulsionado, que es la reposición de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sí. Es lo que le preocupa a la Fiscalía, es lo que quieren los periodistas, y el Congreso se asusta y a veces cambia de opinión, ¿no? Entonces, hay que decirlo, que es evidente también que el Ejecutivo ha jugado en estas circunstancias con lo del hermano de la Presidente, ¿no? Ha jugado para que se retrase o para que se haga lo que se ha hecho en el fondo. En fin, pero vamos a hablar en términos jurídicos, en términos legales. A ver, doctor, su opinión, por favor. Bueno, en primer lugar les agradezco Aquí no mucho. lo vamos a cortar como en otros canales. Muchas gracias. Cuando el doctor los refuta y los pone contra la pared, cambian de tema, ¿no? O piden comerciales. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto nuevamente estar en este programa. Gracias por venir. Lo que hay que señalar en primer lugar es que el tema de la detención preliminar hay que verlo a la luz de la Constitución. Claro. Y que desde la Constitución de 1933, pasando por la del 79 y llegando a la del 93, la situación es la siguiente. Y esto está en el caso de la actual Constitución, en el artículo 2, inciso 24, ítem F, que dice: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, ¿no? Eso es lo que sucede en todas partes. Eso es lo que sucede en todas partes. Entonces ahí señala que la autoridad policial puede detener por 48 horas y que ese plazo puede ser ampliado en caso de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los delitos cometidos por organizaciones criminales hasta 15 días. Ese es el mandato constitucional. Lo que ha venido ocurriendo en la práctica es que con el nuevo
o el último Código Procesal Penal del año 2004, se establece la figura de la detención preliminar más allá de esta figura constitucional. Es decir, se establece que un juez puede dictar una detención preliminar a pedido exclusivo del fiscal y siempre y cuando el fiscal lo fundamente, pero sin oír a la parte afectada y sin ningún otro requisito. Y entonces esto ha sido utilizado, desde mi punto de vista, indebidamente para crear situaciones muy complicadas en donde inopinadamente se presentan, detienen a una persona, violan su libertad individual y luego entra la Fiscalía a tratar de aprovechar esa situación para obtener declaraciones que afirmen la supuesta tesis del Ministerio Público. Entonces yo creo que esta ley, que es la 32.131, está bien dada y debe mantenerse, pero la Fiscalía ha saltado hasta el techo porque lamentablemente en nuestro país en los últimos años se ha venido dando leyes que constriñen los derechos fundamentales y restringen lo que se denomina las garantías constitucionales. En un fenómeno que tiene carácter inclusive internacional, que es lo que se denomina el fenómeno de la expansión del derecho penal. Es decir, el derecho penal se ha ido expandiendo, sacrificando derechos y garantías de los individuos, pero yendo contra, en el caso de Perú, contra la esencia misma de la Constitución nuestra, porque nuestra Constitución se centra en el valor persona humana, en el respeto a sus derechos fundamentales, entre los cuales está la libertad, que no se puede tocar si no es cuando realmente corresponde. Y lo que ha ocurrido en este país es que, aprovechándose de esta figura de la detención preliminar, pues han avasallado derechos y ha entrado ya el movimiento político y se ha ido politizando la justicia, y con esta presencia de muchos personajes ideologizados en el Ministerio Público, hemos tenido pues una situación realmente de excesos y de abusos que tiene que terminar. Ahora, lamentablemente el Congreso de la República, y yo critico en esto muy respetuosamente al Congreso, en lugar de mantenerse en sus 13, cede ante la presión y me parece a mí que ha hecho bien el gobierno en ejercer lo que se denomina el veto presidencial suspensivo y ha observado la ley que va a volver al Congreso y se va a tener que debatir. De todas maneras, vuelvo a decir, porque creo que es importante, efectivamente, en estas circunstancias, y dado el caso del señor hermano del presidente, que es un poco lo que ha motivado todo este escándalo mediático, ¿no es cierto?, es que el gobierno no tiene, pues, digamos, la autoridad moral para hacer lo que ha hecho. Tiene derecho, evidentemente que tiene derecho, y además es evidente también que ha aprovechado todo el plazo legal para retrasar lo más posible, entre otras cosas para que pueda ser, por ejemplo, su hermano inscrito, en fin, para muchas cosas, y aprovechar que ya el Congreso entra en receso, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, yo te reconozco completamente la razón. Ahora, yo vengo sosteniendo desde mucho tiempo, y con todo respeto a la presidenta, a quien la estoy apoyando con Domingo García Belaúnde en el habeas corpus, por el allanamiento y en calidad de un servicio ad honorem, hemos asumido por defender la institución presidencial, que le falta pues un buen asesor de imagen y le falta un buen comunicador. Claro, ¿no? también. Entonces, esto lleva a desatinos que lamentablemente pues son objeto de observación y de crítica, ¿no? La gente, claro, la prensa aprovecha que estos casos se dan y la Fiscalía también lo aprovecha. Dice, es que con esta actitud o con esta posición o con esta interpretación jurídica, entonces se obliga a que cuando se detiene a una organización como por ejemplo esos 16 maleantes que había, como no estaban en ese momento cometiendo el delito, aunque había todas las pruebas de que eran extorsionadores, etcétera, los tenían que soltar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que efectivamente se pueda detener, ¿no? Se pueda detener a los delincuentes sin incurrir
en una falta a la norma constitucional, por supuesto. Bueno, quizás, y yo creo que por eso es útil la observación, porque va a dar lugar a un mayor debate. Correcto. Y de repente se pueden corregir algunas cosas. Correcto. Yo creo que cuando el bien jurídico protegido es la vida, la salud, la dignidad de la persona, pueden darse quizás una situación excepcional en donde el juez dicta una medida inmediata valorando esas cosas, ¿no? Pero de todas maneras eso creo que se tiene que debatir, y creo que el Congreso, a raíz de la observación del Poder Ejecutivo, debería evaluar, porque en puridad, si tú analizas el Código Procesal Penal y el Código Penal, hay una figura de flagrancia o detención policial por flagrancia, que es la figura típica que está en la Constitución. Luego también hay un artículo, y es curioso observar, que parece que es el artículo 159, que dice que un ciudadano puede detener a otro en flagrancia. Y eso se llama arresto ciudadano. Arresto ciudadano. Claro, ¿no? Y luego se ha creado lo que se llama la detención preliminar judicial, que la han constreñido la flagrancia, pero que antes estaba demasiado abierta. Entonces quizás pueda modularse eso para casos como lo que tú dices, en que no estaríamos dentro del supuesto específico del artículo que he mencionado, pero sí ante una evidente existencia de un hecho delictuoso que no está en flagrancia, pero sí existe la necesidad y la urgencia de tomar medidas. Pongo un ejemplo, no sé si es pertinente. Cuando alguien invade una propiedad, se dice que el dueño de la propiedad invadida tiene 24 horas en las que tiene derecho a repeler como sea, incluso por la violencia, para quitar a los invasores. Y yo digo, un momentito, ¿acaso no se está manteniendo, es decir, los invasores, después de que se ha producido, después de las 24 horas, ¿acaso no siguen cometiendo el delito? Yo creo que sí. Claro, entonces eso es flagrancia, debería ser considerado. ¿Por qué 24 horas? ¿Por qué 24 horas? Así es. Mientras estos señores que están invadiendo una propiedad no tienen el título legal de la propiedad, el propietario tiene todo el derecho. Claro, y la justicia debería retener a esos, detenerlos. Sí. Esa interpretación de que ya no están en delito flagrancia que se hace. Yo creo que hay que revisar la legislación al respecto para poder ajustar eso, porque lógicamente si tú no dejas de tener el derecho al interdicto de recobrar, no dejas de tener el derecho a denunciar por usurpación, y un juez penal que tiene los principios bien puestos debería ordenar la inmediata reposición también. Correcto. Más allá de lo que, digamos, del haber repelido la invasión en forma inmediata por el propietario afectado. No, claro, el problema está en cuando no pueden repeler o no tienen los medios o no tienen la forma, entonces pasan las 24 horas y ya se reventaron. Ahora, lo evidente es que acá, más allá del tema legal, que es cierto, hay un problema, digamos, del material humano, de las personas que están a cargo de estas funciones, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Claro. Porque si tuviésemos personas probas e idóneas, autónomas e independientes, pues no estaríamos viendo estos espectáculos. Totalmente de acuerdo. Oye, Rafael, con la incapacidad y con la corrupción, con la incapacidad intelectual y la corrupción no se puede. Mira, nada ha ocurrido en el caso pues de este señor José Domingo Pérez y Concepción Carhuancho, que deberían ya estar fuera, porque por los errores que han cometido. Mira, y hoy quería decir lo siguiente: cuando yo fui presidente del Tribunal Constitucional y fui ponente del caso Keiko, yo reclamé que había que constitucionalizar la lucha contra la corrupción. Y dije, porque si no van a venir nulidades y se va a retrotraer todo y vamos a tener que volver a empezar. Y he sido premonitorio. Tal cual, eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha ocurrido. Y un hecho que me llamó la atención ahora, leía en Expreso. La segunda Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvió que no se puede impedir que Antauro Humala exprese su deseo de fusilar a expresidentes como su hermano Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y otros.
Entonces la pregunta es, ¿de veras yo puedo amenazar de muerte a cualquier ciudadano? ¿Yo puedo amenazar de muerte al gerente de un banco porque no me dio un crédito? No, sí, no. ¿Se puede? ¿Es legal? A ver. Hay que distinguir entre lo que se debe o lo que se puede, ¿no? O sea, fácticamente puede hacer digamos, una amenaza de esta naturaleza. Al hacerla, agravia a personas que pueden denunciarlo. Cualquiera se asusta, ¿no? Por supuesto. Una amenaza de muerte. Pueden denunciarlo. ¿no? Claro. O sea, hay que buscar la figura penal a utilizar frente a alguien que hace una amenaza de esa naturaleza contra la vida, el cuerpo y la salud. No solamente de algunas personas, sino en colectivo. Entonces, eso yo creo que es cuestión de darle una respuesta de derecho penal, pero no creo que sea tan sencillo como se ha planteado ahí. Sí, bastante frivolidad, lo han tomado muy a la ligera, ese es un hecho. Ahora, de repente serio, la nota esa extrae solamente una parte y no la reflexión ulterior de la... Vámonos a una pequeña pausa y volvemos. Pausa y regresamos. Hoy en Expo Motor de Plaza. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias, de lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche, solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. Para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al Día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad. Con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor, solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un homenaje a nuestra maravillosa y querida ciudad de Lima. Cumple 490 años de su fundación española. Lima de antaño, y para hablar de la música de Lima, la que le gusta a Lima, estará con nosotros Willy Terry. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna, domingo a las 11. Posterior al programa, los invito a que se queden con nosotros en lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias, de lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche, solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantener. Amigos, nos ganó el tiempo, pero vamos a pedirle al doctor Ernesto Blume que le dé un consejo a los congresistas, a ver cómo de alguna manera estos días, ¿no?, toman cuerpo, se alimentan bien y se presentan valientes que para piensen enfrentar el destino. Primero en el Perú y después en cualquier otra consideración. Y que mantengan esa ley que constriñe la prisión preventiva para evitar excesos y abusos. Muy bien, perfecto. Tenemos la a ver, portada del diario Expreso. Con las horas contadas. Con las horas contadas. Carmen Colchado
Marín López y Marita Barreto. Esa historia... Toda la justicia tarda, pero hace años, a veces tarda bastante. No, sí, y a veces nunca llega. Sí, a veces nunca llega. Sí, a veces nunca llega. Tienes razón. Destapan red criminal, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Vamos a ver. Y hay otras cosas más que van a seguir saliendo. Y a probanza, ¿no? Amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Doctor Blume, muchas gracias por el honor de haberlo tenido en nuestro programa. Y no se olviden que sigue Noche de Luna con Javier Luna. Era un estupendo programa. Un estupendo programa, como siempre, ¿no? Sí.